Efesios 4:17. Dice así la palabra del Señor: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Hasta allí. Oremos al Señor para recibir la palabra. Amado Padre, nuestro corazón necesita la instrucción de tu palabra. Nuestra mente necesita ser despejada, Señor, de toda confusión y de todo aturdimiento. Nuestra voluntad necesita ser, Señor, estimulada para amarte y obedecerte y demostrar, Señor, con nuestra sumisión a tu palabra, nuestro verdadero amor hacia ti. Háblanos en estos momentos. También nuestros oídos están abiertos, Padre, para oír. Asimismo, Señor, líbranos de cualquier interferencia, de cualquier oposición cuando la palabra va a ser predicada. Reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu que quiera, Señor, entorpecer la recepción de la palabra. Sueño, cansancio, distracciones y cosas, Señor, apártalo de este lugar y permítenos recibir con atención, con amor y con aprecio tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gracias. Nuestro tema para hoy es vida pasada y presente. Como hay conceptos erróneos en cuanto al bautismo, debido a costumbres que se han practicado sin el conocimiento de la Biblia. Por ejemplo, hay personas que piensan que por el bautismo recién van a ser salvos. ¿Me están escuchando? Piensan así, que por el bautismo recién van a ser salvos. Alguien por allí aconseja y dice: si no te bautizas no vas a ser salvo. Ese es un error, porque la salvación no es por el bautismo, la salvación es por la fe en Jesucristo. Y se bautiza a los que ya son salvos. El otro error es bautizar a los niños. La iglesia tradicional o la religión tradicional practica el bautismo a los niños, pensando que de esa manera los niños llegan a ser cristianos. Ese es un error más fuerte todavía. Y para llegar a ser cristianos, seguidores de Cristo, hay que aceptar a Cristo como nuestro Salvador, no solamente bautizarse. El otro error es cuando solamente por complacer a la familia, a los líderes de la iglesia o al pastor, hay gente que se bautiza por exigencia, por obligación, por presión de otras personas. Y otro problema todavía, aquellos que practican el bautismo por los muertos, que en nombre de un muerto pueden bautizarse creyendo que por el bautismo lo van a sacar o del limbo, o del purgatorio, o del infierno. Eso practican, por ejemplo, los mormones, bautismo por los muertos.
Ese es otro gran error. Y por eso es importante entender. Todavía hay otro error. ¿Me están escuchando todos? Como pastor tengo la responsabilidad de enseñarles correctamente. No supuestamente, no imaginariamente, sino correctamente. Hay otro error que dice: tu bautismo en una piscina no vale. Lo que vale es cuando te bautizas en el agua. ¿Y cuál es su argumento? Su argumento es: porque si te bautizas en el agua se lo va a llevar tu pecado. Un grave error doctrinal. El agua nunca lava nuestros pecados. La sangre de Jesucristo es lo que limpia nuestros pecados. Por eso, el bautismo no es meramente un rito o práctica religiosa. Es un mandato expreso de Dios a la Iglesia, que como consecuencia de la evangelización y el discipulado, el bautismo se debe aplicar a los que cumplen con los siguientes requisitos. ¿Están escuchando? Primero, verdadera conversión evidenciada por un cambio de vida. Si no hay cambio de vida, no hay conversión. Seguridad de que sus pecados son perdonados. El que se va a bautizar debe estar seguro que sus pecados son perdonados. Seguridad de que es salvo de la condenación eterna por la fe en Jesucristo. Seguridad de que es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, mas he aquí todas son hechas nuevas. Y seguridad de que ahora es hijo de Dios. Estos son los requisitos básicos para que una persona sea bautizada. Al que no dé pruebas de estos requisitos, no se le puede bautizar. Por esta razón vamos a ver la abismal diferencia entre la vida antigua y la vida nueva expuesta por el apóstol Pablo en estos versículos, para hacernos entender exactamente lo que significa tener una vida nueva en Cristo Jesús. Hablemos primero de la vida pasada. En los versículos 17 al 19 dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y sigue describiendo el estado moral de los que viven en el pecado. Entonces, posiblemente en la iglesia de Éfeso habían gentiles ya convertidos entre los judíos convertidos. Por eso dice: ustedes ya no deben andar o no deben vivir como los otros gentiles, es decir, gentiles inconversos, gentiles paganos, gentiles no arrepentidos ni convertidos. ¿Cómo viven las personas inconversas? Aquí describe: primero, tienen la mente vana, tienen una mente vana, los inconversos. Esa mente vana significa una mente inútil, espiritual y moralmente, vacía, pervertida, sin sentido ni provecho, carente de discernimiento entre el mal y el bien. No entienden entonces la diferencia que existe entre el bien y el mal las personas que tienen la mente vana. En segundo lugar dice: tienen el entendimiento entenebrecido. La gente inconversa, no convertida, no arrepentida, tiene el entendimiento entenebrecido. Esta palabra entenebrecido significa mente oscurecida por el pecado, mente cubierta con un velo oscuro que no le da
la facilidad de entender verdades espirituales. Esa mente está ensombrecida como con una nube oscura, confundida, sin rumbo fijo, sin conciencia de lo bueno o de lo malo, y vive sin propósito, sin entendimiento. Por eso a un inconverso, cuando se le dice ora, canta, levanta las manos, no va a entender, le va a parecer una locura, le va a parecer un chiste. Al inconverso no le parece bien cuando alguien se arrodilla y ora. Dice, pero ¿por qué tiene que hacer eso? Es que no entiende, no tiene entendimiento espiritual. En tercer lugar, dice, los gentiles inconversos son ajenos de la vida de Dios. Digan conmigo, ajenos de la vida de Dios. Es decir, ausencia total de Dios de sus vidas. Dios no forma parte de sus vidas. No tienen el mínimo conocimiento de Dios. Escuchen, no tienen el mínimo conocimiento de Dios. Están muertos espiritualmente, separados de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Lo dice en otro lugar de esta misma epístola. Si no tienen a Dios en sus vidas, aunque ellos digan yo creo en Dios, lo más trágico es que aún el diablo cree en Dios, pero no se arrepiente, no tiene la posibilidad de confesar su rebelión y sus pecados. Para que la gente tenga a Dios en sus vidas, tiene que pasar por ese acto del arrepentimiento y la conversión. Si no hace eso, no tiene a Dios en su vida. Sigue diciendo, son ignorantes de asuntos espirituales por la ignorancia que en ellos hay. Los inconversos, los no convertidos, son ignorantes de asuntos espirituales. ¿Cuáles son esos asuntos espirituales? La verdad. No conocen la verdad, buscan la verdad de maneras equivocadas, a través de sectas, a través de grupos religiosos, a través de personas, buscan la verdad, no conocen la verdad, no conocen la palabra de Dios, la Biblia, ni siquiera lo pueden leer, y aunque lo tengan en casa, no lo leen, no les gusta. Pero también ellos ignoran el verdadero estado espiritual en que se encuentran. ¿Cómo se encuentra un inconverso, un pecador espiritualmente? Separado de Dios, digan conmigo, separado de Dios, muerto espiritualmente, condenado o destinado a la condenación eterna. Entonces el inconverso no entiende estas cosas. Tampoco sabe el destino eterno que le espera. Ha escuchado algunas nociones, algunas ideas, pero no conoce, por ejemplo, si muere sin arrepentimiento ni salvación, va a la condenación eterna, al castigo eterno, al lugar llamado el infierno y lago de fuego. No sabe. Pero si muere arrepentido, con su vida transformada por el Señor, va a la presencia de Dios, va a la vida eterna, va a la gloria y a la herencia eterna con Cristo Jesús. No saben estas cosas. Por eso es que rechazan o no le dan importancia a la palabra del Señor o cuando se predica el Evangelio de Jesucristo. Pero tampoco saben la gracia y la misericordia de Dios hacia el pecador, que a pesar de todo lo malo y lo perverso que hemos hecho, Dios tiene misericordia y compasión y quiere perdonarnos y no condenarnos, quiere salvarnos y no dejarnos ir al infierno. Eso no lo saben los inconversos.
Esto tiene mucho valor. Escuchen, queridos amigos y hermanos, nuestra vida aquí en la tierra apenas es un espacio tan breve. Delante del Señor, 80, 90, 100 años de vida no es nada. Pero después de la muerte física pasamos a la eternidad, o a la eternidad de muerte, de condenación, o a la eternidad de vida eterna con Cristo Jesús. Los pecadores no saben eso. Los pecadores nunca han experimentado el amor de Dios en sus vidas, el perdón de Dios. Nunca han saboreado el gozo de la salvación, la paz que Dios pone en el corazón cuando una persona se arrepiente. No lo han experimentado. Entonces viven en ignorancia espiritual. Pero algo más, dice, por la dureza de su corazón. Tienen el corazón endurecido. Qué terrible. El inconverso tiene el corazón de cemento duro, más que el cemento duro. Tiene el corazón más que la piedra que no se puede romper fácilmente. No tienen sensibilidad ni vergüenza moral. Llevan una vida desordenada, conducta descarada, sin reparo y sin pudor. Se entregan a toda clase de inmoralidad y no se cansan de cometer toda clase de actos indecentes. El apóstol Pablo a los romanos les decía, son inventores de males. Tampoco saben, y por esta dureza están bajo el juicio y la ira de Dios, destinados a la condenación eterna. Hay personas que escuchan la palabra de Dios muchas veces, pero mantienen la dureza de su corazón, no se doblegan, no se rinden, no se humillan. Y por eso es que prefieren los placeres, prefieren los vicios, prefieren las diversiones mundanas, prefieren el licor, prefieren toda clase de vicios, prefieren esas cosas que a Jesucristo, porque tienen endurecido el corazón. ¿Sabe qué es lo que endurece el corazón? Es el pecado. También la incredulidad, no creer, pero especialmente la falta de arrepentimiento endurece el corazón. La gente que no quiere arrepentirse tiene el corazón de piedra, el corazón más endurecido. Esa es la triste realidad de la gente inconversa que vive en el pecado. Muy bien, entonces el apóstol Pablo les dice a los efesios, ya no anden, ya no vivan como los otros gentiles que andan en estas condiciones. Y ahora va a hablar de la vida nueva, de la vida presente, a partir del versículo 20. Si ustedes tienen su Biblia abierta en Efesios capítulo 4, pues vamos a leer lo que dice Efesios 4, del versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado o acostumbrado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y sigue adelante y les voy a explicar eso. En estos versículos, a partir del versículo 20,
el apóstol expone el cambio ocurrido en la conversión. La vida nueva se rige de acuerdo a la nueva naturaleza recibida y aprendida de Cristo, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Están escuchando? No conforme a la verdad que está en una religión, no conforme a la verdad que está en una iglesia, no conforme a la verdad que está en un grupo religioso, en un élite religioso, sino conforme a la verdad que está en Jesús. Si tú estás en Jesús, estás en la verdad. Si tienes a Jesús en tu vida, estás en la verdad. Si tú amas a Jesús, estás en la verdad. Si sigues a Jesús, estás en la verdad. Entonces dice, pero esa vida en Jesús se va a demostrar en hechos concretos, en hechos reales, de la siguiente manera. Primero dice, despojado de la vieja manera de vivir. La persona entregada al Señor está despojado de la vieja manera de vivir, llamado también el viejo hombre, la vieja naturaleza, que está corrompida por los deseos engañosos y se conduce según la nueva naturaleza, no según la vieja naturaleza. Segundo, renovar continuamente el espíritu de su mente. ¿Me están escuchando, por favor? Dice, hay que renovar continuamente el espíritu de la mente. Se pregunta uno, ¿qué es el espíritu de la mente? El espíritu de la mente es la esencia de la mente, es lo que hay dentro de la mente, lo que los psicólogos lo llaman el subconsciente o el inconsciente, la esencia de la mente. También su contenido. ¿Qué contiene la mente? Su alimentación. ¿De qué se alimenta la mente? Ese es el espíritu de la mente. El cambio de vida ha de reflejarse principalmente por una nueva mentalidad, por una manera diferente de pensar, puesto que la conducta no es sino la exteriorización del contenido de nuestra mente. Una persona se comporta de acuerdo al contenido de su mente. Jesús ya lo dijo eso, porque de la abundancia del corazón habla la boca, o conforme el estado del corazón se comporta la persona. Entonces, ¿cómo se puede renovar la mente? Cuando nos entregamos al Señor, nuestra mente ha sido despejada. Ese velo, esa oscuridad ha sido quitada por el efecto de la luz del Evangelio de Jesucristo. La palabra de Dios es una luz que ilumina nuestra mente y aparta la oscuridad de nuestra mente. Tenemos una mente nueva. Las personas convertidas a Cristo tienen una mente nueva. Digan amén los que creen en eso. Pensamientos nuevos, ideas nuevas, razonamientos nuevos. Pero ¿cómo renovar la mente? Hay tres maneras de renovar la mente. Primero, con la palabra de Dios. Tienes que leer continuamente la palabra de Dios para que tu mente se renueve. Alguien dijo así, nuestra mente es como un terreno donde se siembra buena semilla, pero también hay las malas hierbas. Escuchen por favor, cuando no teníamos a Cristo, pura mala hierba se sembró en nuestra mente, puras malas semillas de maldad, de corrupción, de perversión, de engaño, de mentira. Pero cuando vinimos a Cristo, esas malas hierbas, esas malas semillas comienzan a ser arrancadas. Y la manera de mantener nuestra mente cultivada, nuestra mente renovada, es
con la lectura constante de la palabra de Dios. Segundo, es con la constante comunión con Dios. Cuando uno mantiene la comunión con Dios por medio de la fe, la obediencia, la oración, la consagración, Dios nos va dando entendimiento de cosas nuevas y de cosas mayores. Tercero, nuestra mente se renueva con la presencia y la obra del Espíritu Santo. Antes teníamos espíritus malos, espíritus demoníacos, influenciando nuestra mente. Ahora la presencia del Espíritu Santo aviva, anima y da sabiduría, da aliento y luz a nuestra mente. ¿Cómo se renueva la mente? Leyendo buenos libros, literatura sana, literatura limpia, educativa. Cuando tú ves novelas sensuales, la pornografía, ¿qué estás haciendo? Estás ensuciando tu mente, estás corrompiendo tu mente, estás malogrando tu mente. Pero cuando lees la palabra del Señor, te estás renovando en tu mente. Amén. Luego dice vestirse del nuevo hombre, ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad, que se manifiesta por actos y comportamientos reales y visibles, que son los siguientes. ¿Cuáles? Número 1, desechar la mentira y hablar la verdad con el prójimo. ¿Dónde está? ¿Tienen su Biblia abierta ustedes? Miren el versículo 25, dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Sustituir la falsedad con la verdad. La mentira corresponde a la vida antigua. ¿Están escuchando? Digan conmigo, la mentira corresponde a la vida antigua, a la vida pasada, a la vida de pecado. En cambio, la verdad corresponde a la vida nueva, a la vida transformada por el Señor, a esa nueva criatura. Así que usted tiene que evaluarse. Si usted miente por hábito, sigue mintiendo, entonces hay un problema de carácter espiritual. No hay una verdadera conversión, porque el que miente sigue en el pecado. La mentira es un pecado. En cambio, el que dice la verdad está en la verdad, está en la luz. Amén. Luego dice enojarse pero no pecar. Mire cómo el Señor entiende nuestra naturaleza humana, nuestra tendencia humana, que sí podemos enojarnos. Pero el enojo no nos lleve a pecar. Eso dice el versículo 26. Es decir, poner freno a la ira y al enojo. Digan conmigo, poner freno a la ira y al enojo. El inconverso no tiene freno. Digan, el inconverso no tiene freno. Es como el caballo desbocado. Es como el carro que el freno se le ha vaciado. En cambio, el cristiano tiene freno. Digan, el cristiano tiene freno. Puede frenar su ira, puede frenar su enojo, puede frenar su impaciencia, puede frenar sus reacciones humanas. Y ese freno es el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Amén. Poner freno al ira y al enojo. Pecar es cuando, llevado por la ira, se comete o se habla cosas agraviantes e irracionales. No guardar el enojo hasta la puesta del sol. Miren, ¿están escuchando, por favor?
No guardar el enojo hasta la puesta del sol, porque puede dar lugar al diablo, quien puede inducir a cometer actos crueles, como asesinatos, como abusos, como peleas sangrientas. La solución para que la ira y el enojo no sigan existiendo es la reconciliación lo más pronto que se pueda. Amén. Hay gente que guarda su enojo. Cuidado que esto nos pase como a algunos les han sucedido. Cantan, alaban a Dios, oran, gritan, danzan, pero no siguen guardando el enojo, siguen guardando la ira contra alguien en sus corazones. Entonces esa persona, o sobre esa persona se tiene duda de su conversión. No hay una verdadera conversión. Luego dice, el que robaba o el que hurtaba no robe más. El que era ladrón, que ya no robe más, sino trabaje con sus manos. ¿Qué hacen los ladrones? No trabajan, digan no trabajan, sino roban y viven de lo ajeno, ociosos, vagos. Esa es la realidad de los ladrones. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos, tanto para sustentarse honradamente como para compartir con el que padece necesidad. Amén. ¿Cuántos de ustedes se ganan el pan diario con su trabajo? Un aplauso para esos trabajadores honrados y honestos. No se le puede bautizar a un ladrón solo porque quisiera bautizarse. No tiene que robar más. Cuarto, su lenguaje ya no es grosero. Ahí dice, ¿dónde está el versículo 29? Su lenguaje ya no es grosero ni obsceno. ¡Ay, qué terrible! Sino tiene un lenguaje sano y decente, que cae agradable a los oídos del que oye. Hay mujeres que son maltratadas por el hombre con esas palabras terribles, ofensivas, hirientes, despreciables. Y por supuesto que hay hombres también que igualmente son ofendidos así. O los hijos por parte de los padres disolutos, padres que atacan a sus hijos con palabras terribles. Lo mismo los hijos a los padres. En cambio, la persona que ya se ha despojado del pecado tiene un lenguaje diferente, un lenguaje nuevo, agradable. Dice el adjetivo griego sopros, significa esto: sirve para designar frutos y peces que no sirven para comer debido a su estado de corrupción. Un cerebro y un corazón corrompidos por la maldad, el vicio, la envidia, la lujuria y la lascivia no pueden menos que transmitir al exterior por la boca la corrupción que hay dentro de esa persona, en su cerebro y en su corazón. La palabra del Señor nos dice que nuestro lenguaje debe ser sazonado con sal. A ninguno de nosotros nos gusta una comida sin sal o insalobre. Nos gusta la comida salada, nos agrada al paladar. Y las palabras de aquel que es convertido, de aquel que ya es nueva criatura, debe ser como esa comida sazonada con sal, agradable. ¿Me están escuchando? Mire, el sabor de la comida se prueba y se aprecia con el paladar, pero el sabor de las palabras, ¿con qué se aprecia? ¿Me está escuchando? Alguien me dice, ¿con qué se prueba el sabor de las palabras? Es con los oídos y el sentido.
Si caen bien a los oídos, entonces quiere decir que ese hombre, esa mujer tienen un lenguaje decente, un lenguaje sano, un lenguaje limpio, no corrupto. Ninguna palabra corrompida, sucia, salga de vuestra boca. ¿Me está escuchando? Eso es lo que dice la palabra. Si tú ya eres convertido, nacido de nuevo, nueva criatura, tu lenguaje lo va a demostrar. Ninguna palabra corrompida, sucia, terca, bárbara va a salir de tu boca, porque ya tienes el Espíritu Santo morando en ti. Y vas a hablar de acuerdo al estado de tu corazón. ¿Qué más? No agraviar ni ofender al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No ofender al Espíritu Santo, no entristecer al Espíritu Santo. El hombre inconverso no tiene el Espíritu Santo. El hombre pecador, la persona pecadora no tiene el Espíritu Santo. Tiene su propio espíritu, y lo peor es que tiene el espíritu maligno, el espíritu demoníaco, que lo lleva a hacer perversidades, a cometer toda clase de impurezas. ¿Saben? El Señor Jesús lo llama así al diablo y a sus demonios espíritu inmundo. Eso está en los evangelios. ¿Por qué lo llama espíritu inmundo? Porque a Satanás le gustan las cosas sucias, las cosas asquerosas, las cosas podridas. Les gusta al diablo, así como al chancho le gusta el cieno. En cambio, al Espíritu Santo le gustan las cosas limpias, las cosas puras, las cosas santas. Amén. Entonces no debemos contristar al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que contrista? Se puede ofender al Espíritu Santo con los pecados antes mencionados: la ira y el enojo que no se arregla, la mentira, las palabras vulgares y soeces. Pero especialmente se puede ofender al Espíritu Santo con una conversación corrompida y maldiciente que daña la reputación del prójimo. Cuando, siendo cristiano, diciendo que es evangélico, que es hijo de Dios, comienza a hablar de cosas sensuales, de cosas obscenas, sea con los amigos y quizás hasta con los mismos creyentes, entonces esa persona está ofendiendo al Espíritu Santo que vive dentro de ella. Pero también cuando calumnia, cuando habla mal de sus hermanos, habla mal del esposo, de la esposa, habla mal de sus líderes, habla mal de otros que nadie le ha facultado, sino se presta para hablar cosas indebidas. Dios nos ama a todos por igual, Dios no tiene preferidos. Y cuando nos ofendemos entre nosotros, nos dañamos, nos perjudicamos, el Espíritu Santo se contrista. ¿Me están escuchando? Por eso es que si tu hermano peca contra ti, no dice anda difama, anda comenta, anda di a otros. Si tu hermano peca contra ti, acércate, ven pastor, venga. No debo hablar mal de mi hermano, del pastor Eduardo. Si algo ha pasado en nuestra relación, no tengo yo la autorización de decir cosas en contra de él, en nadie, ni siquiera en su esposa, ni siquiera con mi esposa debo conversar algo contra él, sino ir personalmente. Eduardito, yo tuve algo en mi corazón por esa actitud, por esa situación que pasó, así que perdóname por favor. Queremos mantener la paz y la comunión. Amén, le perdono, pastor. Lo amo. No tenemos derecho a difamar, a calumniar, a hablar mal, a murmurar, a chismear. No tenemos derecho. No nos enseña eso la Biblia. Lo único que hacemos es ofender al Espíritu Santo cuando hacemos eso.
Inclusive entre esposos debe haber cuidado, sinceridad, valentía para conversar y resolver los problemas. Quitar toda amargura, digan conmigo, quitar toda amargura. ¿Qué es lo que produce amargura en nosotros? Con una hiel es el resentimiento, negarse a perdonar, guardar el enojo, la ira, el mal humor, gritería que brota de la ira, que conduce a expresiones ofensivas, subiendo el tono de la voz y la maledicencia. Quítense de vosotros. ¿Qué dice allí la palabra? ¿Dónde estamos? Está en su Biblia. ¿En qué versículo? 31. Díganlo fuerte. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. No solamente dice eviten, sino quiten, saquen, despójense de esas cosas, porque les va a hacer mucho daño emocionalmente, espiritualmente, va a dañar al matrimonio, va a dañar a la familia, va a dañar las buenas relaciones, va a cerrar el cielo para que tu oración no llegue si guardas amargura en tu corazón. Quítese toda amargura, todo enojo, toda gritería. Hay que sacarlo de nuestras vidas. Eso es lo que el Señor nos dice para los que ya somos convertidos, hechos nuevas criaturas. Y termina diciendo, antes bien, versículo 32. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. La benignidad es el fruto del Espíritu que motiva al creyente a compadecerse en forma o a comportarse en forma bondadosa y amable con el prójimo. Ser misericordiosos y compasivos. Trato tierno y afectuoso, aun con aquellos que nos son difíciles de soportar. Primera de Pedro 3, 8 y 9 dice, y se pone de acuerdo con el apóstol Pablo, mire, porque es palabra de Dios. Finalmente, ¿qué? Ahí está, ¿sí? Léanlo conmigo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Cómo? Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Amén. Aplaudan al apóstol Pablo. Y apláudenlo al apóstol Pedro. Los dos se ponen de acuerdo. Es que el Espíritu Santo es el que está dirigiendo todo, para que los convertidos, las nuevas criaturas, cultivemos estas hermosas virtudes en nuestras vidas. Saber perdonar las ofensas es como devolver nomás un favor. Cristo nos perdonó todo pecado, toda maldad, y cuando le fallamos sigue perdonándonos en su gracia y misericordia. Y nosotros también debemos perdonar a nuestros hermanos y al prójimo, así como el Señor nos perdona cuando la necesidad así lo requiera. Casi por terminar, la práctica de estas virtudes en la vida nueva no son sugerencias, no son opciones,
ni alternativas, sino mandatos que se deben cumplir como señales de haber pasado de muerte a vida. Por eso está en forma imperativa. El que robaba, que no robe más. Forma imperativa. Que no salga palabra corrompida de su boca, forma imperativa. Entonces son mandatos que son señales de que hemos pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás al reino de su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Ya no estamos bajo el reino de Satanás, sino estamos bajo el reinado de Jesucristo. Si un creyente no demuestra en su vida diaria estos cambios, no se le puede bautizar, porque sería cumplir solo con un rito religioso y no dar verdadero testimonio de haber muerto al pecado y resucitado para una vida nueva. El que ha nacido de nuevo ha muerto al pecado, dice la Biblia. No practica el pecado, no persevera en el pecado, no sirve al pecado, no es esclavo del pecado, sino que se ha despojado totalmente del pecado. Está libre de pecado, vive en vida nueva, ama, agrada, obedece y sirve a Dios. Aquel que ha nacido de nuevo. Amén. Cuando el Señor nos habla, lo hace con un corazón, podría llamarlo sangrando, de amor, de compasión, no de juicio, no de condenación, no de ataque. Él nos ve así como somos, en nuestra condición humana. Él quiere perdonarnos, Él quiere salvarnos, a pesar de que nosotros hemos sido soberbios, hemos sido rebeldes, hemos sido injuriosos, duros de corazón, pero el Señor todavía mantiene su misericordia y su compasión hacia nosotros. El Señor quiere perdonar tus pecados. ¿Serías capaz de decirle: no quiero que me perdones? El Señor quiere salvarte de esa vida perdida que está orientada a la condenación eterna. ¿Serías capaz de decirle: no quiero que me salves? El Señor Jesús quiere venir a tu vida, quiere ser parte de tu vida. ¿Serías capaz de decirle: no te necesito por preferir el mundo y el pecado? Después de escuchar la palabra tenemos que tomar una decisión. No se puede escuchar y seguir en lo mismo. Necesitamos hoy, si como cristianos y como hijos de Dios todavía nos hemos dejado dominar y vencer o arrastrar por estas cosas, volvámonos al Señor ahora con un sincero arrepentimiento y con la decisión de poner fin a estas cosas y ponerle el verdadero freno que el Señor ha puesto en nuestras vidas por la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes quieren acercarse al Señor para decir su naturaleza humana o expresarle lo que usted quiere decirle al Señor?